El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo sé que va a traer mucha bendición para nosotros y que no sé si alguna vez te lo hayan enseñado a ti, quizá sí, quizá no, pero el día de hoy vamos a hablar del favoritismo. La vez pasada hablamos del nepotismo, hoy nos toca hablar del favoritismo, el cual son dos cosas diferentes. El nepotismo es cuando personas ponen en poder a personas que son familiares. Este término se empezó a usar en la época papal, donde se heredaban los puestos jerárquicos, donde llegó a haber papas hasta de 13 años. ¿Sabías eso? Y es increíble cómo llegaron al poder. Llegaban al poder muchas veces pidiendo préstamos a los grandes banqueros suizos para ellos hacerse una posición dentro de la iglesia y préstamos multimillonarios. Adivina cómo los pagaban. Bueno, ya después hallaban formas, ¿no? y eso era el nepotismo, que por un familiar pudieras estar en una posición. Y este es un tema fuerte que a veces es importante conocer. El día de hoy vamos a hablar del favoritismo. El favoritismo, y vamos a hablar acerca de la historia de José. En Génesis 37, versículo 1, los primeros versículos acerca de los hijos de Jacob. Y la palabra de Dios nos habla algo acerca de uno de sus hijos en específico. Dice la palabra de Dios: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahí en tu lugar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, te damos tantas gracias, Padre, porque tú a través de las Escrituras nos hablas tantos temas. En verdad, cada historia de la Biblia, mi Señor, muestra situaciones que nosotros hemos pasado o podemos pasar. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú hables a nuestros corazones, que tú nos guíes de acuerdo a tu palabra y que el día de hoy podamos, mi Señor, crecer en cuanto al conocimiento tuyo, pero también, mi Señor, en cuanto a parecido tuyo, Padre, que es lo más importante. Permítenos después de esta clase, mi Señor, dar un amor incondicional, un amor generalizado, un amor, mi Señor, que no dependa de cosas exteriores. Tantas gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues el favoritismo es la preferencia que se da hacia una persona por cualquier situación, sea una situación económica, sea una situación de conveniencia, sea una situación, aquí dice la palabra de Dios, Israel amaba más a José que todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y bueno, pues el favoritismo que tenía este hombre hacia su hijo hizo que el trato de él hacia su hijo fuera diferente. ¿Ok? Dice que él le hizo una túnica de diversos colores. Nosotros nos damos cuenta que el favoritismo hace que la balanza se incline hacia un lado o hacia el otro. El favoritismo es distinto al favor. El favor de Dios es el que Dios esté de nuestra parte en alguna situación, abriendo puertas. El favoritismo es distinto a la bendición. La bendición es una aprobación que tiene Dios hacia nosotros de darnos el favor por algo, ¿no? En el Antiguo Testamento era por algo que habíamos hecho, en el Nuevo Testamento es por estar en su Hijo Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos enseña mucho acerca de este tema, ya que se ve en muchas familias y se ve también en muchos círculos, y nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado de no tener favoritismo en cuanto a hijos se refiere, o en cuanto a situaciones o personas que están cerca de nosotros, que al mismo tiempo, mientras prefiramos a uno, le demos la espalda a otros.
En algún momento yo te quiero contar una parte de mi testimonio cuando yo llegué a la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, me acuerdo que yo me acerqué a mi pastor y yo le dije: pastor, yo quiero que usted me discipule, yo quiero que usted me ayude a crecer y parecerme más a Cristo Jesús. Y me dijo: ok. Y ya, lo dejó en un ok. Y yo por algún momento me sentí como rechazado, porque dije: pues quizá no tiene tiempo, ¿no? Quizá él tiene gente como con más tiempo, en los que más confía. Y bueno, pues está bien, pero yo voy a seguir al Señor. Me acuerdo que alguna vez yo le pregunté a uno de los cercanos del pastor: oye, ¿por qué el pastor es como que pone una barrera con las personas o con las personas que se quieren acercar mucho a él? Y él me decía: es que algún tiempo él estuvo muy enfocado en unos hermanos, en donde desde chico los había visto, los había guiado en la fe, había estado pues con ellos y parecía que ellos tenían un llamado. Pero a final de cuentas, estos jóvenes que tenían un llamado, pues se fueron al mundo. Los dos encontraron novias no cristianas, se desviaron. Entonces este pastor cayó en una depresión, de tal manera que se empezó a cerrar, a no dejar acercar mucho a algunas personas. Y tuvo la idea de: bueno, ya mejor no me voy a abrir a la gente. Ya mejor yo me voy a enfocar en mi familia, porque mi familia nunca me va a abandonar. Y entonces yo pensaba acerca de este tema, cómo el dejar acercarse a alguien conlleva riesgos. Nuestro Señor Jesucristo dejó acercar a algunos discípulos más que a otros, y esto no era porque Jesús tuviera un favoritismo, sino era por una situación de entrega, una situación de cercanía, una situación en la cual ellos mismos eran los que más se acercaban a Jesús, ¿ok? En la Biblia es muy clara al decir que el favoritismo no forma parte de la voluntad de Dios. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 11, algo acerca del carácter de Dios, el cual no hace acepción de personas, ¿ok? No hay diferencia para con nadie. A nadie se le va a valorar de distinta manera. No es que Dios se incline más hacia algún grupo de personas, hacia a lo mejor alguien con características físicas que parecieran más relevantes delante de las personas. No, nosotros recordamos el caso de cuando fue escogido David. Se le dijo al profeta que él no veía lo que veían los ojos, ¿no? Cuando fue escogido Saúl, porque las personas se dejan llevar por las apariencias, pero ¿qué es lo que Dios ve? El corazón. Ahora, tú podrás decir: sí, pero no. Quizá esto no aplica tanto a lo mejor esto no aplica tanto en mi familia, no aplica tanto en mi trabajo, se escucha muy bien, pero no aplica tanto en mi iglesia. Y eso podría llevarte a ti a pensar que quizá Dios no está detrás de todas las cosas. Y el error ahí es de quien piensa de esta manera. El que piensa que hay ciertas características que te van a abrir más puertas que el que Dios esté contigo. La mejor cosa que nosotros podemos tener aquí en este mundo es la seguridad de quién es Dios. Cuando tú tienes la seguridad de quién es Dios, ya no hay límites. Las puertas se abren, la bendición llega. No tienes tú que andar buscando. El Señor te bendice, como dice Deuteronomio 28, ¿no? A todos los que hacen la voluntad de Dios, y estas bendiciones alcanzarán. No somos nosotros buscando, es la bendición alcanzándonos, ¿ok? Colosenses capítulo 3, versículo 25, en la traducción lenguaje actual, dice que Él no tiene favoritos, ¿ok? La palabra de Dios nos enseña que Él no tiene favoritos. Y hay personas que quizás dicen: yo soy el favorito de Dios. ¿Lo has escuchado? Bueno, pues el apóstol Juan se sentía el más amado, pero no vemos en ninguna parte donde se diga que Jesús le dijo directamente que Él era el más amado. Él se sentía así. Entonces no está mal
que tú te sientas amado, que tú te sientas protegido, que tú te sientas, que tengas una relación con Dios de tal manera que experimentes todos sus atributos. Eso no está mal. Lo que está mal es creer que eso está sobre ti y solamente sobre ti. Aguas. Algún tiempo en la iglesia se metió este pensamiento que solamente había unos escogidos. Y estos escogidos eran los líderes nada más de la iglesia. Y se llevó a tal punto muchas veces de idolatrar al liderazgo, sin saber que la palabra de Dios dice que los escogidos no solamente es el liderazgo, sino también es cada persona que pone su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos son escogidos, todos ellos son favoritos, todos ellos tienen la misma estima del Padre, ¿ok? La palabra de Dios enseña que todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos, ¿ok? Entonces, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que saber. El juicio de Dios está al alcance de todos. Pero también la benevolencia de Dios está al alcance de todo. No es tu acumulación de maldad lo que va a impedir que tú te acerques a Dios, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él no cambia, Él no tiene favoritos. Tú a lo mejor piensas en alguna familia, en alguna persona y dices, es que esa persona es su favorita, por la manera en que vive, por la manera en que él desarrolla sus proyectos y aparentemente todo le sale bien. Pero no, el valor de cada uno de nosotros radica en varias cosas. Número 1, todos fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Número 2, todos nosotros hemos conocido que Jesús murió por nuestros pecados. Número 3, gracias a ese conocimiento, todos tenemos acceso a la misma paz, a la misma vida que sobrepasa todo entendimiento. Todos nosotros tenemos el mismo acceso a la revelación del conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Todos nosotros tenemos la puerta abierta de papá para que cuando queramos entremos delante de Él. Y pongo este ejemplo porque se me viene a la mente ese cuarto de papá que muchas veces puede estar cerrado y puede estar inaccesible, y a lo mejor tú no tenías esa cercanía con tu papá, ¿no? O había un horario nada más con el cual pudieras estar con tu papá. Pero no así con Dios. Con Dios todos tenemos entrada directa, todos tenemos acceso directo, ¿ok? La palabra de Dios dice que nosotros no debemos demostrar favoritismo. Santiago capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esto es algo muy importante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nuestra fe la tenemos que vivir sin hacer acepción a las personas. Para todos está el alcance del Evangelio. El día de hoy, por ejemplo, recibí una llamada, alguien que yo no conocía, alguien que parecía no estar interesado en las cosas de Dios, y me dijo: oye, ¿me explicas el Evangelio? Híjole, tenía muchas cosas que hacer, pero ¿cómo no explicarle el Evangelio? Y bueno, empecé a compartirle la palabra de Dios. La verdad, si a mí me preguntas, yo pensaba, híjole, pero es alguien que nunca va a la iglesia. Es alguien que todo el tiempo que yo he escuchado algo de él, pues se la pasa quejándose. Es alguien que bla, 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 bla. Mi mente, ¿no? O mi carne. ¿Pero qué es lo que estaba pidiendo? El Evangelio. Claro que sí, te puedo explicar el Evangelio. Y en mi mente dije, voy a acabar rápido, y no acabé rápido. Y le expliqué el Evangelio. Y esa persona me dijo, me has hecho pensar muchas cosas. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Lo valoro mucho. Y ya, colgamos. Muchas veces, quizá nosotros vamos a tener una regla
para decir, tú te mereces mi tiempo, tú no te mereces mi tiempo, en ti sí invierto, en ti no invierto. Si uno así es la gente, digo, así es el mundo también. El mundo te dice, invierte en las relaciones que te van a dar un fruto a futuro, ¿sí o no? Y las que no, deséchalas. Y hay muchos que han hecho, ¿no? Este año le voy a dedicar a estas 5 personas, a estas 10 personas, les voy a dedicar cierto tiempo para formar, no sé, una relación más íntima, para crear vínculos, como si esos vínculos fueran más importantes que aquellas personas que están en necesidad, por ejemplo. Que aquellas personas con las que nos sentamos cada, ¿qué es? Miércoles. Y a veces nosotros nos inclinamos hacia ciertas cosas, a lo mejor sin pensar que tenemos una intención, pero realmente tenemos una intención porque pensamos a lo mejor en fortalecer esas amistades, porque el mundo nos ha dicho que como nuestras 10 personas más cercanas, así somos nosotros. Pero Jesús siempre tuvo tiempo para los necesitados. Jesús nunca buscó rodearse de los más grandes para adquirir sabiduría. Él buscó mostrar su amor con los más necesitados. Él buscó dar misericordia a quien lo merecía. Él buscaba a aquellas personas que tenían una necesidad, no que tuvieran algo que ofrecerle a Jesús. Y por eso Jesús fue tan amado. La palabra de Dios nos enseña en Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nosotros no tenemos que hacer diferencia entre una persona y otra persona. Entre nosotros no tiene que haber eso de me cae gordo, no tiene que haber eso de no lo aguanto, no tiene que haber eso. Porque en ese momento nosotros empezamos a fracturar la unidad por la cual Cristo murió. ¿Recuerdas que la oración de Cristo Jesús fue que fuéramos uno? Eso no se puede hacer con acepción de personas. Eso no se puede hacer teniendo favoritismo. Cuando hacemos acepción de personas o tenemos favoritismo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener nuestra bolita en la iglesia de la cual no vamos a salir y en la cual nunca vamos a experimentar el darle amor a las personas. En el Antiguo Testamento hay instrucciones acerca de no tener favoritos en cuanto a la toma de decisiones. Levítico 19:15. ¿Qué pasa si alguien comete algún pecado? Pero ese que comete el pecado es mi brother, o es el que mejor me cae, o es una persona, un familiar mío. ¿Por eso no tendrá alguna consecuencia? Bueno, en Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás, a tu prójimo. Dice aquí la palabra de Dios que es una injusticia cuando tú favoreces a uno o buscas complacer a otro. ¿Ok? Ten mucho cuidado. Nuestros ojos deben de estar siempre, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Si nosotros dejamos de tener nuestro pensamiento en cuál es tu voluntad, Señor, nos empezamos a inclinar. ¿Cuál era la voluntad de Dios en cuanto a Jacob y sus hijos? ¿Que hubiera favoritos? No. Que él amara a sus hijos, que él bendijera a sus hijos, que él fuera una extensión del amor de Dios hacia sus hijos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Jacob, Israel, inclinó su corazón más hacia uno. ¿Y sabes qué es lo que produce eso? En los demás produce ira. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, cuando tuvieron la oportunidad buscaban entregarle. ¿Por qué? Por el favoritismo de su papá. Entonces eso acarreaba que ellos se sintieran celosos, que ellos se sintieran no amados, que ellos se sintieran desplazados, que ellos se sintieran inseguros. Eso es lo que provoca el favoritismo. Debemos de tener mucho cuidado de no dar favoritismo a nuestros hijos.
Debemos de tener mucho cuidado de no dar favoritismo a nuestro papá sobre nuestra mamá o viceversa. Ay, es que mi papá es mejor, mi mamá es mejor. Nosotros como cristianos debemos de ser un ejemplo de un amor imparcial. Estoy para los dos. Quizá alguno me ha fallado y me ha lastimado, pero yo no doy como he recibido porque soy cristiano. Mi deber y mi responsabilidad siendo hijo es ser imparcial y honrar a mi papá y honrar a mi mamá, porque eso es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuántas veces y cuántas relaciones tú puedes darte cuenta que no somos imparciales? Que nos inclinamos más hacia un lado que hacia el otro. Que para algunas personas sí tendríamos tiempo para hacer ciertas cosas, pero para otras personas no tendríamos tiempo para hacer ciertas cosas. Debemos de tener mucho cuidado en nuestros corazones, porque muchas veces detrás de esto hay algo que tú quieres sacar, algún provecho, ¿ok? La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 2, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es tu prójimo? A ver, aquí Dani, levanta tu mano. ¿Él es tu prójimo? ¿Sí? La Biblia dice, amarás a Dani como a ti mismo. Es un mandamiento de Dios. No es un, híjole, es que no sé, el Dani como que no me da confianza. No, el Dani como que, híjole, está muy grandote, me va a poner unos guamazos. No, es amar imparcialmente. Ahora, a lo mejor ves a un hombre como Dani y dices, ay, no necesita tanto el amor de Dios, como a lo mejor una persona que entra, ¿no? Que es así chiquita, menudita, abrazable y que viene llorando. Entonces, él sí necesita el amor de Dios. Pero en realidad, todos los que estamos aquí necesitamos el amor de Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos algo a donde pertenecer. Necesitamos una familia. Necesitamos instrucción. Necesitamos cuidado el uno del otro. Necesitamos ese apoyo de nuestros hermanos mayores en la fe para que nos ayuden a crecer a la medida del varón perfecto, que no es nuestro hermano en la fe, sino es Cristo Jesús. Estamos aquí para ayudarnos y a nadie se le puede negar esa ayuda, ¿ok? Dice la Biblia, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¡Wow! ¡Qué loco! Dice la palabra de Dios algo que es muy interesante, que no tenemos que hacer acepción de personas por ningún motivo. Te quiero contar una historia que me pasó cuando me empezaron a mandar a distintas congregaciones de Vida Nueva a compartir. Un día me tocó ir a una iglesia de Vida Nueva. Y entonces llegué con mi esposa, llegué con mis 2 hijos y era la primera vez que íbamos a esa iglesia. Cuando llegué, nos recibieron de la patada. Pedimos informes para ver dónde podíamos dejar a los niños y me dice esta persona que me estaba atendiendo, ¿qué no ves que ahí están los letreros? Y yo, gracias, perdón, es la primera vez que veo. No los había visto, si no, no le hubiera preguntado. No crea que era por verle su hermosa cara, por escuchar su hermosa voz. Y ya me fui, nada, no es cierto. Y me acuerdo que, híjole, dejamos a nuestros niños y ya me subí y ya cuando estaba arriba, alguien de la mesa de materiales me dijo, qué bueno que estás aquí, me saludó. Y esa persona, la que me dijo de lo de mis hijos, se acerca a mí y me dice, pastor, perdóneme.
no sabía que usted era el pastor, híjole, qué apenada me siento. Y hablé con ella y le dije, mira, no porque sea pastor tienes que tratar mejor a las personas. Tienes que dejar de ser grosera, no solamente conmigo, sino con cualquier persona. Qué triste que hay personas que vienen por primera vez y que se encuentran con una actitud como la que tuviste. Y esa persona me dijo, no, pastor, en verdad, nunca soy así, perdóneme. Y yo, que te perdone el Señor, hazte para allá. ¿Se hacen acepción de personas, sí o no? Es triste, pero a veces hacen acepción de personas. Vemos, ¿no? A veces hay a jovencitos que a todos saludan así. Pero llega una chava guapa. Hola, ¿cómo estás? Y hasta el abrazo santo. Ay, Dios, ¿de dónde le sacó el cariño? ¿Hay acepción de personas? Y debemos de tener mucho cuidado, ¿sabes? Si abrazas a una persona, abraza a todas. Y con cuidado. A las mujeres, abrazar con cuidado. ¿Cómo es con cuidado? Así de ladito. Ten cuidado con sus pechos. Luego se dan unos apretones. Hay que tener muchísimo cuidado de cuidar nuestros corazones. Tratar a nuestras hermanas en Cristo, a las jóvenes, dice la Biblia, como hermanas. A las adultas como si fueran nuestras madres, a los adultos como si fueran nuestros padres. Así debemos de tratar a las personas. La semana fuimos a visitar a una viejita que no tiene a nadie. Ella, alguna vez tuvimos la oportunidad de irla a visitar y esta mujer no tiene a nadie y la fuimos estaba ahí platicando yo con ella acerca de qué es lo que quería hacer cuando saliera de su enfermedad y todo eso. Y una hermana se acercó a mí, de las que estaba ahí ayudándole a lavar sus trastes. Y me dice, ay, pastor, qué bonito les habla a las personas. Qué bueno, porque a mí a veces me hacen enojar luego. Estamos para eso. ¿Yo sabes a quién veía en esa viejita? A mi abuelita. Yo ya no tengo abuelita, de parte de mamá, que era la más cercana. Y para mí es triste, ¿sabes? No tenerla. Pero así como quizá hay algunas áreas en mi vida, algunos huecos de algunas personas que ya no están, el Señor me ha acercado personas. En la iglesia he encontrado hermanos, en la iglesia he encontrado abuelitas, he encontrado abuelitos, he encontrado personas a quien amar. No hay que hacer acepción de personas. Cada persona tiene algo hermoso que nos puede mostrar, ¿ok? El favoritismo es una ofensa grave contra el mandamiento de Dios de amar al prójimo como a uno mismo. El favoritismo nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Nosotros estamos obligados a no tener favoritismo dentro de la iglesia. 1 Timoteo 5:21 dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Ok? La Biblia dice que las cosas que se nos han dado para administrar aquí dentro de la iglesia deben de ser para todas las personas que están en necesidad. ¿Alguna vez? Este domingo pasado, este domingo que acaba de pasar, me acuerdo que estábamos platicando y estaba platicando con una persona que viene saliendo de la cárcel. Él duró 15 años. Tiene más o menos mi edad, pero físicamente se ve muy mayor por el tiempo que estuvo en la cárcel. Y me acuerdo que me acerqué a esa persona. Le dije pues que qué iba a hacer, que necesitaba hacer cambios de vida, que necesitaba acercarse a gente distinta, pero sobre todo que necesitaba acercarse a Dios. Y me acuerdo que le estaba compartiendo la palabra de Dios. En eso me fui a mi lugar y alguien se acercó a decirme, ¿a él por qué no lo invitas a la iglesia? Y yo le dije, ya le prediqué y ya lo invité. Y le digo, ¿y por qué tú ni siquiera te has acercado a saludarle? Y es triste
pero en verdad que los ojos de las personas están sobre nosotros. No podemos ser imparciales. La gente necesita escuchar el evangelio. Las personas de nuestro alrededor necesitan escuchar el evangelio. A lo mejor tú dices, ay, le quiero compartir a la vecina fifí o al vecino fifí, y a la persona que te ayuda a tu casa no le has compartido. ¿Eso no es tener parcialidad? El no compartir a tu familia, el no compartir a los necesitados, el no compartir a la gente que está pasando por mal momento. La palabra de Dios nos dice aquí en 1 Timoteo que no hagamos nada con parcialidad. Nosotros debemos evitar siempre el favoritismo, ya que esto conlleva a que haya no solamente enojo con esas personas que no se sienten amadas de la manera que Dios les ama, ¿ok? Entonces, cada uno de los que estamos aquí debemos aprender a amar a los otros. Debemos aprender a amar a los trabajadores, debemos aprender a amar a los jefes, debemos aprender a amar a nuestros familiares. No debemos de tener ningún tipo de favoritismo para que el amor de Dios fluya a través de nosotros de la manera que necesita fluir, ¿ok? El día de hoy, en esta época donde hay tanto egoísmo, donde las personas se acercan a otra persona si tienen algo que sacar o algún provecho que sacar, podemos ser luz en medio de la oscuridad. Por ahí hay alguien en tu trabajo o en tu familia que a lo mejor pasa desapercibido, que a lo mejor nadie se ha tomado el tiempo ni siquiera de preguntarle cómo se llama. Y así hay gente en el trabajo. Alguna vez, me acuerdo, estábamos en el trabajo y estaba con mi esposa y había un trabajador que le decían el Chucky. Y yo pensaba, no, pues era tremendo de chiquito, ¿no? Y en eso, no recuerdo si fue mi esposa o fui yo, pero a alguno de los dos le preguntamos, oye, ¿cómo te llamas? Y ya nos dijo su nombre. Y le preguntamos, ¿y por qué te dicen así? Y dice, es que de chiquito tenía muchos barros. ¿Y te gusta que te digan así? No, no me gusta. Ah, perdona. Es que como todos te dicen así, pero nosotros no somos todos. Había una persona también que conozco que le decían Petus, todos le decían Petus, 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 Petus. Y yo pensaba que era como el nombre de ella. O sea, nunca sabía cómo se llamaba. Viví con ella que unos 14 años pensando que se llamaba así. Y entendí que no era su nombre. Le decían así porque era gordita y le decían por Petunia, la de los Looney Tunes. Y todos le decíamos Petus. Y cuando llegamos al evangelio, en verdad, que nosotros empezamos a pedir perdón a aquellas personas que les decíamos por un apodo, y muchas de esas personas nos lo agradecieron. Nosotros no podemos ser como todos. Nosotros no podemos ni tener inclinación hacia algunas personas, no podemos hacer acepción de personas. El amor de Cristo lo necesitamos reflejar aún más con aquellos que están necesitados. Me gustaría que oráramos. Nos vamos a ir parte por parte en este tema de José porque es muy amplio todos los temas que vamos a ver en su vida. Pero me gustaría que oráramos y que nosotros hiciéramos un análisis de qué área, con qué personas hemos tenido favoritismo y quizá pedirle a Dios que nos dé un corazón para ampliar el círculo del cual nosotros somos parte. Y en tu lugar cierra tus ojos. Señor mi Dios, te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque bien enseñaste a tus discípulos a no poner solamente su mirada en las personas que están a su alrededor, sino amar incondicionalmente. De tal manera que de aquellos 12, en algún tiempo tú mandaste de 2 a 2 a predicar. No se dependían unos de otros, sino que ellos buscaban extender ese amor que tú les habías dado, mi Señor.
Así te pedimos, mi Señor, que cada uno de nosotros sea una extensión de tu amor. Te pedimos perdón si hemos a lo mejor tenido favoritismo con papá o con mamá, con alguno de nuestros hijos, con alguno de nuestros hermanos, con alguno de nuestros cuñados, familiares, con alguno de nuestros compañeros en la iglesia, de tal manera que hemos despreciado a los otros, de tal manera que no hemos cuidado de los demás, de tal manera que hemos ignorado las necesidades de los que van empezando, mi Señor. Te damos gracias por las amistades que tú nos has dado en esta iglesia, mi Señor. Pero te pedimos que esas amistades nunca sean un obstáculo, mi Señor, para no ver lo que tú estás haciendo en la gente nueva que va llegando. Te pedimos, mi Señor, que así como nos hemos esforzado, mi Señor, a lo mejor para tener relaciones que nos abran puertas, que el día de hoy se quite de nosotros esa mentalidad mundana, porque tú eres el que abre puertas, mi Señor. Y que podamos hacer lo que tú hiciste cuando estabas aquí en la tierra, Jesús, que era tener cuidado de los más necesitados, que era escuchar a aquellos que tenían mucho que decir y que nadie les escuchaba, perdonar, sanar a aquellos que estaban pasando por tiempos difíciles. Señor mi Dios, nos arrepentimos, porque a veces en lo que hemos aprendido de este mundo hemos puesto favoritos. Mas tú, mi Señor, nos enseñaste el día de hoy que el favoritismo es algo que no te agrada. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por esta enseñanza. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.